Un Ferrari, equipado con una de las arquitecturas electrónicas más avanzadas de su época, quedaba inmovilizado una y otra vez sin razón aparente. La pieza más sofisticada del auto, su computadora central, fue revisada, sustituida y descartada como culpable. Vas a entender por qué los técnicos cambiaron piezas de miles de dólares sin resolver nada. Y vas a entender por qué el escáner de diagnóstico, la herramienta diseñada para encontrar la falla, terminó siendo parte del misterio. Esta es la historia del conector que paralizó un Ferrari durante años. El caso que vas a conocer es representativo de fallas reales documentadas en talleres especializados en electrónica automotriz de alto rendimiento, donde este tipo de problemas se repite con más frecuencia de lo que la industria admite. El vehículo pertenecía a una generación de Ferrari construida sobre una red electrónica compleja. La gestión del motor dependía de múltiples módulos comunicándose constantemente a través de un sistema conocido como CAN bus, una especie de sistema nervioso digital que conecta sensores, computadoras y actuadores. Esa arquitectura buscaba reducir peso y mejorar la respuesta del motor. También, sin que nadie lo supiera todavía, hacía que ciertos errores fueran casi imposibles de rastrear. El problema comenzó de forma discreta. En ciertos arranques, el motor se comportaba de manera irregular. A veces se encendía sin problema, otras veces se apagaba segundos después. No había un patrón claro. No fallaba siempre en frío. No fallaba siempre en caliente. No fallaba siempre después de un trayecto largo. Para un técnico, esa inconsistencia es la peor señal posible. Significa que el problema no está donde uno lo busca primero. La primera sospecha fue lógica, un fallo de inyección. Se revisaron bujías, bombas e inyectores. Todo funcionaba dentro de los parámetros normales. La segunda hipótesis apuntó al sistema eléctrico. Cableado, conectores principales, tierras del chasis. Tampoco había anomalías visibles. La tercera hipótesis fue la más razonable de todas, la unidad de control del motor, la ECU. Una computadora dañada explicaría comportamientos erráticos sin causa aparente. Se sustituyó. El costo fue alto, el tiempo invertido mayor, y el síntoma volvió a aparecer. Una pieza electrónica de varios miles de dólares acababa de quedar descartada, sumando horas de diagnóstico y un reemplazo que nunca debió hacerse. Aquí apareció la parte más desconcertante del caso y un misterio completamente nuevo. El escáner de diagnóstico, la herramienta que en teoría debía señalar la falla, no mostraba ningún código de error consistente. A veces aparecía una alerta relacionada con un sensor. Minutos después, ese mismo sensor reportaba un funcionamiento perfecto. Era como interrogar a un testigo que cambiaba su versión cada vez que se le preguntaba lo mismo. ¿Por qué una herramienta diseñada para detectar fallas no podía ver esta? Esa pregunta resultaría ser tan importante como la falla misma. Durante meses, la investigación se había enfocado en piezas grandes: motor, computadora, inyección. Pero un detalle, hasta entonces ignorado, comenzó a repetirse en los registros. Las fallas aparecían siempre después de cierta vibración del vehículo, sin importar la velocidad ni la temperatura. Eso cambiaba todo. Hasta ese momento se estaba buscando una falla electrónica. A partir de ahí comenzaron a buscar una falla de comunicación. Si el patrón dependía de movimiento físico, el problema no era exclusivamente electrónico. Tenía que existir un punto de contacto, una conexión que se interrumpía bajo ciertas condiciones mecánicas. La búsqueda dejó de enfocarse en sistemas complejos. Empezó a enfocarse en algo mucho más simple: cómo viajaba la información dentro del auto. Para entender lo que ocurría, hay que entender cómo funciona esa red CAN bus. Cada sensor envía una señal eléctrica a la ECU. La ECU interpreta esa señal y decide qué hacer: cuánta gasolina inyectar, cuándo generar la chispa, cuándo activar una alerta. Ese proceso depende de una condición básica: la señal debe llegar limpia, sin interferencias ni interrupciones. Imagina una llamada telefónica con cortes intermitentes. El mensaje llega incompleto. La otra persona interpreta mal lo que escuchó. Así reacciona una ECU cuando recibe una señal alterada. No falla por capricho. Responde, de forma lógica, a información defectuosa. Lo que estaba inmovilizando a un Ferrari no era una avería compleja del motor ni una falla de software. Era un simple punto de contacto. El problema nunca fue el sensor. Nunca fue la ECU. Nunca fue el motor. Era el punto exacto donde dos piezas, ambas perfectamente sanas, intentaban comunicarse entre sí. Un conector eléctrico, en uno de los módulos de la red, mostraba una oxidación mínima en su terminal. Lo suficiente para generar resistencia eléctrica bajo vibración, pero no lo suficiente para mostrarse como una falla permanente en una prueba estática. Eso explicaba absolutamente todo. ¿Por qué el problema era intermitente? ¿Por qué cambiaba con el movimiento del vehículo?
¿Por qué los escáneres mostraban códigos inconsistentes? ¿Por qué sustituir piezas costosas no solucionaba nada? La señal llegaba distorsionada solo en momentos específicos. La ECU interpretaba esa información incompleta como una condición anormal y modificaba el funcionamiento del motor para protegerlo, sin poder identificar la causa real. Y aquí está la parte que más cuesta aceptar. La ECU no estaba fallando, estaba haciendo exactamente lo que fue programada para hacer: proteger el motor ante datos que no tenían sentido. El problema era que los datos sin sentido venían de un punto tan pequeño que ningún protocolo de diagnóstico estaba diseñado para buscarlo ahí. Un solo punto de contacto deteriorado bastaba para imitar, al mismo tiempo, una falla de motor, una falla eléctrica y una falla de computadora. Una vez identificado y reemplazado ese conector, el comportamiento errático desapareció. Las señales volvieron a llegar de forma estable. Los códigos inconsistentes dejaron de aparecer. El motor recuperó un funcionamiento normal, sin necesidad de ninguna de las piezas costosas que ya se habían reemplazado antes. Después de múltiples pruebas en carretera, el síntoma simplemente no volvió a aparecer. Una pieza menor a la fracción de un repuesto de inyección había costado, sin necesidad, varias unidades de control y semanas de diagnóstico. La razón es tan simple como reveladora. Los procesos de diagnóstico están diseñados para detectar fallas de componentes, no fallas de comunicación entre componentes. Un sensor puede estar perfecto. Una computadora puede estar perfecta. Y aún así, el sistema completo puede fallar si el punto de unión entre ambos no transmite la información correctamente. Eso significa que un técnico puede revisar cada pieza del sistema por separado, obtener lecturas normales en todas ellas, y aún así no tener ni una sola pista de lo que está ocurriendo, porque el problema no vive en ninguna pieza individual, vive en el espacio entre ellas. Es una paradoja constante en la ingeniería moderna. Cuanto más sofisticado es un sistema, más se espera que el error también sea sofisticado. Este tipo de casos se ha vuelto un ejemplo recurrente para entender un fenómeno cada vez más común en la industria automotriz: la dependencia extrema de redes electrónicas interconectadas. Los autos actuales no fallan únicamente por piezas rotas, fallan por interrupciones momentáneas en la comunicación entre sistemas, errores que pueden originarse en un punto microscópico y expandirse como una reacción en cadena. Y esa cadena puede ser larga. Un conector que distorsiona una señal puede activar un código de error en un sensor que no tiene ningún problema. Ese código lleva al técnico a revisar ese sensor. El sensor aparece sano, se descarta, se busca en otro lado, y el ciclo comienza de nuevo, cada vez más lejos del origen real del problema. Mientras más funciones controla la electrónica, más puntos de contacto existen donde algo diminuto puede generar un problema enorme. Una pieza que vale una fracción mínima del valor total del vehículo fue capaz de inmovilizar, durante años, una de las máquinas más avanzadas jamás construidas. No por ser complicada, sino por ser ignorada. Eso deja dos preguntas abiertas para quienes piensan en el futuro de la industria automotriz. ¿La complejidad electrónica está haciendo los autos más difíciles de reparar de lo que deberían ser? ¿Los fabricantes están integrando más tecnología de la que realmente se necesita para que un vehículo funcione bien? Y hay una tercera pregunta que este caso deja flotando, quizás la más incómoda de todas. ¿Están los talleres y los técnicos preparados para diagnosticar este tipo de falla en un mundo donde cada año los vehículos añaden más módulos, más redes y más puntos de contacto entre sistemas? Porque el problema no es solo que la falla existiera. El problema es que las herramientas disponibles, los protocolos establecidos y la lógica de diagnóstico que se usa en la mayoría de los talleres del mundo no estaban diseñados para encontrarla. Y eso no cambió con este caso. Sigue siendo exactamente igual hoy, en autos mucho más complejos que aquel Ferrari, lo que significa que fallas como esta no son historia, son el presente.